Bueno, bienvenidos a la cátedra del pensamiento filosófico del profesor Tomás Pablo Pasquero, que es nuestro maestro, maestro de la homeopatía argentina y maestro principal de nuestra escuela, por eso lleva su nombre. Esta es una cátedra que recién inicia este año, se inicia este año desde esta organización. Este año van a haber 5 clases o 6 clases y lo que se intenta es adentrarnos en el pensamiento filosófico y científico de Tomás Pasquero. Pasquero fue, como todas esas pensadores de avanzada, eh, esos científicos que cuando uno los lee encuentra de nuevo cosas. Dice, uy, esto yo no lo vi. Tantas veces pasé por esta lectura y ahora me encuentro con esto porque me resuena con algo a lo mejor moderno que recién se integra al corpus científico, ¿no? Entonces yo recuerdo hace 40 años cuando le escuchamos a Pasquero y por él hablaba del micro y macrocosmos y no nuestra escucha estaba guiada por otro tipo de pensamientos. Claro, ahora la lectura del micro y el macrocosmos y la integración del micro en lo macro, etcétera, tiene otra significancia. Entonces, las palabras de Pasquero también toman otra significancia. Pasa siempre con los grandes maestros. Para los que no saben, el maestro Pasquero fue la homeopatía tuvo en la Argentina dos épocas principales, la de la década del siglo XIX, donde se formó una organización, se llamaba la Sociedad Homeopática Argentina, la Sociedad Homeopática Matritense Argentina, y tenía la característica esta sociedad de estar buscando una integración a la medicina oficial. Hubo muchos médicos reconocidos en la actualidad, nosotros como aquellos médicos pioneros de la medicina argentina que también fueron homeópatas o también tuvieron relación con homeópatas, ¿no? Ramos Mejía, bueno. Em, en el siglo XX, después, acá hubo una epidemia de fiebre amarilla muy importante, donde la homeopatía adquirió un prestigio muy importante también. Muy importante porque actuó en esa epidemia con un gran éxito a tal punto que estuvo bastante cercana a la aprobación de la homeopatía como especialidad médica. Bueno, después de eso, hacia fines del siglo XIX, esa sociedad se fue diluyendo y recién en el 1915, 1920 vuelve a florecer. Y ahí es donde aparece Pasquero. Pasquero nace en 1904, en enero, el 4 de enero, y en esa época él se recibe de médico, no era de una familia acaudalada. El maestro se casa y se va a vivir a Corrientes como partero. En esa experiencia de Corrientes, em, Pasquero diría que bueno, hizo sus primeros partos, ¿no? Y después se dedicó más adelante a que las personas tuvieran otro tipo de parto, quizás hacia una vida mejor, ¿no? El maestro volvió a Buenos Aires, se reunió con un grupito, conoció a un médico que le trajo la homeopatía, le acercó la homeopatía a través de una paciente curada. Y bueno, ahí rápidamente, siendo muy jóvenes todos, el más joven de ese grupo de 4 o 5, formaron la Sociedad Médica Homeopática Argentina, después llamada Asociación Médica Homeopática Argentina. El maestro viaja a Estados Unidos. En Estados Unidos la homeopatía era hasta ese momento todavía muy fuerte. La homeopatía en Estados Unidos tiene un desarrollo formidable en la época del siglo XIX, formidable, donde surgen grandes maestros que ustedes los van a escuchar siempre hablar, Kent, etcétera, Hering. Bueno, Hering era alemán, pero fructifica en Estados Unidos. Y em, Pasquero viaja a Estados Unidos
para contactarse con un discípulo directo de Kent. Kent fue em, como un iluminador de la lectura de Hahnemann. Kent no lo conoce a Hahnemann, porque Kent era norteamericano y Hahnemann alemán. Pero quizás es el autor que le dio una lectura todavía más profunda al pensamiento de Hahnemann. Y uno de sus discípulos es el doctor Grimmer, con el cual el maestro Pasquero estudió. Estuvo un tiempo largo en Estados Unidos, en Chicago, y entonces vuelve, y ahí cuando vuelve él, la escuela, aquella sociedad, toma un empuje social importante, se asocian muchos médicos, y ahí nace la Sociedad Médica Homeopática Argentina, llamada después Asociación Médica Homeopática. El maestro Pasquero en el 69 se retira de la asociación, junto con un grupo de médicos, el doctor Maciel Izalde, Eugenio Candegave, mi padre, forman lo que es hoy la Escuela Médica Homeopática Argentina, más o menos en el año 71, 72, y a partir del 73 con la personería jurídica. Bueno, el maestro muere en el 86 y prácticamente toda su vida está asignada por la enseñanza. El maestro no habló mucho de las fuentes de donde él adquiría el conocimiento. Em, Eso ha hecho que los que estudiamos a Pasquero tengamos que indagar en esas fuentes, ¿no? Quizás si Pasquero nos hubiera dado las fuentes, nos hubiera hecho más fácil el camino a nosotros, pero por ahí no hubiera sido tan rico el camino, porque nos obligó a investigar, ¿no? Esto que dice Pasquero, ¿de dónde lo trae? ¿No? Y Pasquero tiene una experiencia de vida muy importante, que es la de su pasaje por la India en el año 39, donde está con un swami durante 8 meses. Este swami era el mismo swami de Pierre Smith, que fue un gran maestro francés de homeopatía. Y bueno, el pensamiento filosófico de Pasquero va a estar influido por aspectos psicológicos. Nacía la psicología en aquella época, a mediados del siglo pasado, y al mismo tiempo por esta lectura filosófica hindú, de la que Pasquero, eh, digamos así, se hace adepto. Lo vamos a ver eso en el transcurso de estas conferencias. Entonces, esta visión de la homeopatía de Pasquero, ya la homeopatía tiene una visión muy, digamos así, mucho más profunda, que va mucho más allá de lo clínico, pero al mismo tiempo Pasquero le agrega esta otra visión, influenciada por el hinduismo, influenciada por la psicología, influenciada por determinados otros autores como Teilhard de Chardin, por ejemplo, que fue una de sus lecturas principales. Em, Les voy a leer primero algo que es algo que escribí en las palabras iniciales de este libro que hice hace 20 años, que se llama Diálogos con Tomás Pablo Pasquero, que es un pasaje de Unamuno, ¿no? Dice Unamuno: hay quien en su vida toda no persigue sino un solo propósito, sea el que fuere, y un principio de continuidad en el tiempo. La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es lo de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir. Es decir, en la memoria está esa entelequia, ¿no es cierto? La memoria nuestra es la memoria teleológica, decía Unamuno, es el esfuerzo del pasado por hacerse porvenir, ¿no? Nos da esa idea de tiempo que está en nosotros, los únicos animales que tenemos acceso a esa dimensión. Entonces el pensamiento filosófico de Pasquero es importante
porque nos va a dar a nosotros esa lectura teleológica de la realidad, de lo que significa estar enfermo, estar en salud o estar en enfermedad. Fíjense lo que dice Pasquero de la salud. Dice, la salud es la libre expresión de la energía vital a través del cuerpo, en armónica correlación dinámica con el medio externo, natural y humano, que constituye el proceso de adaptación psicobiológica, es decir, en última instancia, la apertura anímica del propio ser falsamente vivido como una unidad aislada y autónoma en el ser espiritual. La salud verdadera e ideal es la que el hombre alcanza cuando ha logrado un nivel de conciencia en el que se siente regido por una relación esencial con el prójimo, en el que adquiere la vivencia madura de su unidad profunda con el todo, desarrollando su personalidad desde una subjetividad egocéntrica y absorbente hacia la objetividad altruista que reconoce su verdadera y real existencia en la trascendencia del yo. Es decir, para Pasquero, la salud no es un estado general del organismo, donde la persona se siente bien y hay ausencia de dolores o sintomatología clínica. Para Pasquero, la salud es este grado de armonía que permite a la persona conectarse con un fin trascendente. Y este es un concepto muy profundo de la homeopatía, que está también en Hahnemann. Ahí tienen ustedes un escrito, es el último escrito de Hahnemann, lo escribió en mayo del 1843, a un par de meses antes de morir. Y fíjense lo que dice ese escrito. Los más inestimables tesoros del hombre son la conciencia irreprochable y la buena salud. Y dice, el amor de Dios y el estudio de sí mismo da lo uno, la conciencia irreprochable. La homeopatía lo otro, la salud. Quiere decir que en esos tesoros del hombre está esta realidad que habla Pasquero. ¿Cierto? Y dice, no es el amor a Dios, dice Hahnemann, el amor de Dios. Es decir, el darse cuenta, tomar conciencia que uno está iluminado desde una fuente. Es el darse cuenta que yo existo porque estoy iluminado desde una fuente primera. Por eso es el amor de Dios, no el amor a Dios. Entonces el sentido del hombre para Hahnemann es estar en un estado de conciencia irreprochable, alcanzado a través del estudio de sí mismo y la apertura a esa energía primera del ser absoluto, el arquitecto de todos los mundos, Dios, como quieran llamarlo, como decía Pasquero. Y esa es una energía que va hacia los demás. Por eso hace que la vida sea trascendente. Entonces, para Pasquero, ya en el comienzo de lo que estamos hablando, el concepto de salud es un concepto absolutamente distinto. El concepto de salud equivale a que una persona se conecte con esa fuente interior trascendente y la vuelque hacia una vida consciente, como decía Pasquero, de plenitud, realizada, hacia lo que mismo Hahnemann hablaba, y deben haber escuchado ustedes, los altos fines de la existencia. Entonces es una concepción absolutamente diferente esa, y que por supuesto implica una actitud distinta respecto del médico, respecto de sus pacientes y respecto del médico, respecto de su vida. Todo médico homeópata tiene que acercarse a este destino de hombre si quiere alcanzar ciertas alturas, es decir, renunciar al ego, a esa cosa egoica donde creemos que nosotros somos los poderosos y podemos, hacer crecer en nosotros esa conciencia de fe, de espiritualidad, de saber que hay algo universal que hace que este hombre que viene como paciente frente a mí esté yo acá como médico frente a él, confiar en eso que pueden
como si uno fuera la resonancia de una luminosidad que viene de otro lugar, trabajar para encontrar esos lugares de paz como para poder ser vividos, aunque sea en el consultorio, y el estudio de la homeopatía, ¿no? Las dos cosas, las dos cosas. Dice Pasquero, se es sano en la medida en que se es capaz de dar. Así que piensen ustedes que cuál es el grado de conciencia de Pasquero. Se es sano cuando se es capaz de dar. Yo agregaría también cuando se es capaz de recibir de todos, ¿no? Poder dar implica al mismo tiempo el estado de conciencia que nos lleva a poder recibir de todos. Ese es el verdadero dar, el que es capaz de al mismo tiempo poder recibir de todos, que es el sentido más profundo de la limosna. El sentido profundo de la limosna es ese, colocarme yo en una situación de dependencia de la totalidad, con la absoluta fe, que mi sobrevivencia está, digamos así, destinada por todos. Ese es el sentido de la limosna, el sentido religioso de la limosna. Dice Pasquero, el sentido de la vida es descubrir y desarrollar toda nuestra capacidad de energía, de inteligencia y afectividad para constituirnos en un centro, en un foco radiante de creatividad, en agente activo de nuestra salud, felicidad y potencialidad de afecto. Afecto que al otorgarse dará también sentido solidariamente a quienes amamos. Así que fíjense esta construcción que hay a través del concepto de salud de Pasquero. Los pacientes no vienen con estos cuestionamientos, vienen por sus dolores, por sus cuestiones, que, que nosotros apenas alcanzamos a ver, ¿no? Nosotros a veces nos cuesta encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Y todas las cosas tienen un sentido que van siempre a despertarnos hacia un lugar, hacia como una especie de único lugar, que es comprender quiénes somos realmente, nosotros. Muchas veces me he preguntado, ¿qué es el dolor? Porque yo podría estar enfermo y no tener dolor. ¿Por qué duele la desarmonía? Nosotros tenemos como vivimos más en el futuro que en el presente. Nuestro presente es como una proyección hacia el futuro, ¿no? Es como una lucha del pasado por ir hacia el porvenir. Y el futuro nunca es como lo pensamos en el presente. Es mejor, es peor. Difícilmente alguno de los futuros que después fueron presentes fueron exactamente como nosotros los buscábamos o los anhelábamos. Pero nuestra vida fue así, fue pensando en el futuro, el hoy proyectado hacia el futuro. Bueno, hay pocas cosas que nos detienen en el ahora. Una es el dolor. Cuando hay dolor, no hay futuro. Entonces, en el dolor hay un aspecto fundamental que tiene que ver con esto que estamos hablando, con el detenerse en el presente para saber quién uno es. Cuando nosotros medicamos a un paciente en homeopatía, como decía recién, difícilmente los pacientes nos van a traer estas cuestiones. Algunos sí, pero difícilmente traigan estas cuestiones. Es más, algunos pacientes no creen que ese ambiente, el ambiente de la consulta homeopática, sea el adecuado para hablar de estas cosas, aunque las sientan. Tampoco nosotros estamos, cuando nos hacemos conscientes de estar a la altura de esta tan significante de este lugar como curador. Bueno, en el consultorio debemos lograrlo. Debemos tratar de cada vez que entramos a nuestro consultorio, pedir a nuestro interior, a la fe de cada uno, que nos ayuden, porque algo universal ha hecho que ese paciente nos haya elegido a nosotros como médicos. Y abandonar el lugar de poder que nos otorgó la facultad.
La facultad de medicina tiene, para mí, solo un error, porque a la larga, aunque estudiemos lo que estudiemos, en medicina todo suma. ¿Quién va a desmerecer lo que se estudia en la universidad? Es un absurdo. Ustedes, ¿cómo se llama? Enemistad, homeopatía, alopatía, era para la época de Hahnemann. Ahora, ¿quién va a desmerecer a la homeopatía? Por otra parte, siempre digo lo mismo, Hahnemann usó uno de los primeros en usar el estetoscopio de madera, así que ¿por qué nosotros no vamos a usar, por ser homeópata, los métodos modernos ¿cómo se llama?, de diagnóstico? Pero sí tiene un defecto, que es darle al que estudia medicina un lugar de poder, el poder del médico. Y eso lamentablemente destruye la relación médico-paciente verdadera, que es la de esa relación de hermanos. Somos iguales. Lo que nos diferencia en última instancia es que a lo mejor yo sé cuáles son las metas con que hay que alcanzar la salud, pero no nos diferencia otra cosa. Bueno, la homeopatía nos enseña eso, a colocarnos en ese lugar donde uno sabe qué es lo que el otro debería, qué debería suceder en el otro para que el otro encuentre su camino y al mismo tiempo uno buscar nuestro propio camino, pero desde un lugar de, de darnos la mano, digamos así, no dar soluciones, digamos así, desde arriba, desde ese lugar de poder. Decía Pasquero, la energía vital que nos anima es la misma energía que anima el macrocosmos y de la cual somos nosotros una expresión individual o microcósmica. Es decir, cuando nosotros hablamos de individualidad, al mismo tiempo estamos religando esa individualidad a la totalidad. Es decir, lo que nos hace individuos es la misma energía que hace a la totalidad. No somos diferentes a una estrella, somos manifestaciones quizás más complejas de aquella potencialidad. Ustedes saben que cuánticamente nosotros somos, desde lo que nos conocemos nosotros y hasta donde nuestra conciencia nos permite, la última expresión del Big Bang. Seguramente habrá maneras más elevadas de conciencia que permitan ver otras cosas, pero las que vemos nosotros son esas. Las que somos capaces de comprender o de concebir son esas. Hubo un principio hace 13.000 y pico de millones de años y nosotros somos la última manifestación de las 4 dimensiones dentro de las 11 que hay para los cuánticos, que ocupamos el último tiempo. Los animales, ustedes saben que la evolución del universo es mineral, vegetal, animal, la concebida por nosotros, ¿no? De los animales, el último en aparecer fue el hombre, que apareció con atisbos de otra dimensión. ¿Por qué les digo esto? Porque los animales viven, algunos en 3 dimensiones y otros en 2 o en una dimensión. La ameba, para la ameba, si nos viera, somos un punto, una línea, no tiene altura, no tiene profundidad. ¿Saben? Las 3 dimensiones que nos relacionan, por ejemplo, con todos los mamíferos son lo ancho, lo alto y lo profundo. Pero a los animales le falta una dimensión, que es la del tiempo. El tiempo es una dimensión, la noción de tiempo, la conciencia de tiempo es una dimensión. Y nosotros, esos animales, tomamos conciencia del tiempo, por eso que vemos transcurrir el tiempo. El animal no se siente viejo cuando envejece, se siente débil, no se da cuenta que es viejo, que ha pasado la vida, que le pasa, no tiene esa idea, siente la debilidad del viejo. Nosotros esa debilidad del viejo la acompañamos con la memoria de lo que pasado, el futuro, etc. Y esa dimensión es tan importante que es la que nos califica y nos permitió ser lo que somos.
Se considera que quizás el primer hombre fue el neandertal más o menos allá hace 100.000 años, más o menos, ¿no? Se dice que el neandertal se empezó a esbozar en algunos primates y apareció así hace 100, 150.000 años, ¿no? ¿Y qué lo calificó? ¿Qué lo hizo distinto? ¿Por qué se dice que es el primer hombre, un ser tan distinto a nosotros? Entonces ustedes tienen la imagen de un neandertal, el antecesor del Homo sapiens, que enterró a sus muertos y los enterró con utensilios, ofrendas, que celebró los nacimientos. Es decir, fue el primer ser que tuvo conciencia del tiempo y apetencia del tiempo. Entonces, fíjense ustedes cómo la calificación del humano está ligada a estas cosas. Bueno, para Pasquero, lo fundamental en la vida de un paciente era ese movimiento que tiene que ver también con el tiempo. ¿Hacia dónde va la persona? Es decir, ¿qué construcción ha hecho con ese tiempo que se le ha regalado en esta dimensión que estamos hablando? Dice el maestro, así como la materia no es más que una concreción de la energía, así también el ser humano físicamente no es sino una concreción de la energía cósmica, una unidad concreta de vida que no tiene más autonomía que la de una ola del mar, que deja de serlo en el mismo instante que la vemos, ya que nunca existió como independiente. Lo mismo acaece con el ser humano, con la diferencia de que el factor temporalidad le crea una conciencia de individualidad que lo conduce a negar el sentido oceánico latente en el fondo de su ser, y que como un susurro lejano le recuerda su íntima e inviolable conexión con el todo. Repito, porque es un pasaje muy bello este de Pasquero. Lo mismo acaece con el ser humano, con la diferencia de que el factor temporalidad le crea una conciencia de individualidad que lo conduce a negar el sentimiento oceánico latente en el fondo de su ser y que como un susurro lejano le recuerda su íntima e inviolable conexión con el todo. Es decir, ser ola de mar, aparentemente individuo y en realidad perteneciente al mar, ¿no? Y dice Pasquero, como un susurro lejano. Es maravillosa esta construcción literaria, ¿no? Es decir, ese algo que hay en nosotros que nos dice eso, que lo podemos ver cuando despierta en nosotros, no sé, la energía del amor, en nuestros hijos, por ejemplo. Cuando vemos a nuestros hijos, que sentimos ese susurro lejano que nos hace hacer ver si son ellos, pero somos nosotros también, ¿no? El que verdaderamente siente amor por los hijos, vive eso. Él es él, pero soy yo también un poco en eso. Entonces dice el maestro, la enfermedad, según todas estas cuestiones que hemos hablado, es cualquier alteración, bloqueo u obstrucción en la libre y armoniosa circulación de la energía vital a través del cuerpo y de la mente, en su relación abierta y libre con el mundo exterior, con la vida externa, hecha de la misma sustancia que la vida interna. Es decir, la enfermedad es la obstrucción de la libertad de eso que genera nuestra identidad en el todo. Cuando yo veo al otro como un ajeno a mí, estoy colocándome en un plano de desarmonía. A ese ajeno lo puedo tratar bien, lo puedo tratar mal, lo puedo odiar, lo puedo querer, pero es ajeno a mí.
Todos los fracasos de los sistemas políticos del mundo han sido por eso, porque el otro es un ajeno al que tengo que ayudar, o al que tengo que postergar, al que tengo que incorporar, o al que tengo que vencer, pero es un ajeno, no soy yo. Hasta que el hombre no se conciba políticamente un otro mismo con el otro, hasta que no vence esa dualidad, no va a poder construir sistemas verdaderos. Serán mejores, peores que otros, pero siempre va a estar esa diferencia de concebir al otro como un otro, no como yo mismo, reflejado en el otro. Entonces, por eso que los sistemas políticos, sean del color que sean, fracasan. Serán más, menos exitosos porque fracasan, porque la búsqueda es desde otro lugar. Yo no podría dormir si un hijo mío tiene hambre. No podría dormir. No podría dormir considerando a mi hijo como parte mía. No me pudiera dormir yo con hambre. Bueno, lo mismo debería ser, no me podría dormir si he visto a otro con hambre. No podría concebir, mi vida estaría, digamos así, ligada a ese fenómeno. Hasta que el otro no come, yo no puedo estar tranquilo. Sería lo mismo que comer yo. Entonces, esa es digamos así, la misma concepción, ¿no? Pasquero decía, la solución a la enfermedad física o mental ha de encontrarse dentro de esta restitución de la libre circulación de la vida a través de nuestra mente, de nuestra afectividad, de nuestro cuerpo, en libre trascendencia, dice el maestro, con la mente universal o absoluta. Es decir, la curación o la salud debería ser este lugar donde se propicia el reencuentro con los verdaderos valores de la vida, que para el maestro son la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Ese estar más allá de uno. En esos, como si fuéramos un lugar donde resuena lo interior en el exterior, ¿no? Sai Baba decía en un escrito algo que muchos lo recordamos, que es, él dice, yo soy Dios y tú también. Lo que nos diferencia es que yo me he dado cuenta, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Reconocer esa divinidad que nos permite darle trascendencia a la vida, ¿no? En la esencia de todo esto está el tiempo, y el tiempo significa muerte, significa desaparecer también. El tiempo está ligado a eso, es esa dimensión que nos coloca en un grado de, mm, em, de- de certeza de finalización, que por eso quizás nos permite añorar el encuentro con esa quinta dimensión, como dicen los cuánticos, donde no existe ni el espacio ni el tiempo. Ustedes saben que cuánticamente se han formulado matemáticamente 11 dimensiones. No es digamos así, no parte de la filosofía, parte de la matemática, la fría, entre comillas, matemática. Bueno, la quinta dimensión a la que nosotros no tenemos acceso prácticamente es la dimensión donde no hay tiempo y donde no hay espacio, formulada matemáticamente. Piensen ustedes, ¿no? Hay 4 energías fundamentales: la débil, la energía fuerte, que son nucleares, la electromagnética y la gravedad. De estas 4 energías, todas tienen partícula, la gravedad no. La fuerza que sostiene la totalidad del universo no tiene partícula. Es un absurdo. Está descripta, está perfectamente, yo hago así, y está perfectamente, puedo calcular según el peso, lo que va a tardar, según la densidad del aire, pero no tiene partícula. Lo que sostiene a la totalidad de lo que nosotros vemos, que no permite chocar los planetas, que no permite, no tiene partícula. Entonces los cuánticos dijeron, no puede ser que no tenga partícula. Y definieron, claro, la partícula debe estar en la quinta dimensión.
La quinta dimensión debe ser la responsable de esta energía que sostiene a todo y al mismo tiempo no tiene partícula. Al estar en la quinta dimensión, no tiene partícula. Por eso crearon el acelerador de partículas, tanto el Fermani que está en Estados Unidos como el que está entre Suiza y Francia, y se ganan millones de euros en tratar de ver qué, hacer colisionar las partículas para que se produzca el Big Bang, un mini Big Bang, y ver si en ese primer instante no está la huella de lo que ellos llaman el gravitón, es decir, la huella de algo que sucede en la quinta dimensión y se expresa en nuestras cuatro dimensiones. ¿Y esto por qué lo estamos hablando? Porque la energía vital es lo mismo. Ustedes van a escuchar hablar permanentemente de la energía vital y hoy vamos a verlo a la tarde en la clase, ¿no? Las cualidades de la energía vital. Pero la energía vital, ¿qué es? Y no se sabe. Y no vale la pena investigarla porque debe estar en la quinta dimensión, seguramente. Lo que le da energía a toda la vida, lo que llamamos vivo, no, al mismo tiempo es solo concebible por su manifestación. Entonces Hahnemann decía que para que una persona se enferme debe desarmonizarse algo que hay en él que lo hace vivo y que no está en el muerto. Se preguntaba Hahnemann, ¿qué pasa en este hombre que hoy, hace un instante estaba vivo? ¿Qué no tiene? ¿Qué le falta? Simple es porque no le circula la sangre. Eso es, muerto significa circula sangre, no circula sangre. No puede ser eso. Pero le falta algo real, que él llamaba energía vital, o principio vital, o fuerza vital. Entonces decía Hahnemann que cuando eso se desarmoniza en función de una predisposición, como van a ver ustedes, ¿qué pasa? Todo el organismo que es manifestación de eso se enferma o manifiesta la enfermedad. Entonces dice Pasquero, ¿la salud qué es? La libre restitución de la energía vital a través del cuerpo y de la mente, que son los órganos que manifiestan particularmente en este instante y en esta persona la energía vital, para que el hombre pueda cumplir con su fin trascendente libremente. Porque un hombre enfermo también puede trascender, convengamos, ¿no? Krishnamurti se murió de cáncer de páncreas y era Krishnamurti. Es decir, como dice Hahnemann ahí, la conciencia irreprochable no da la salud. Dice Pasquero, el médico homeópata debe hacer crecer en él esta conciencia de ser, de realización como auténtica persona humana, pues el medicamento homeopático, el similimum, actúa suscitando la ley de curación en lo biológico y ayudando al ser humano a su maduración, objetivo esencial del crecimiento, desarrollo y evolución del hombre. Mas lo esencial del quehacer médico, lo que otorga un sentido auténticamente humano a la medicina, es la actitud del médico que se propone comprender cómo transcurre la vida de su enfermo, cuál es su nivel de conciencia, exaltando en él por empatía la voluntad de curación, el proceso de maduración hacia una conciencia superior de sí mismo, hacia el conocimiento de sí mismo, de su realidad espiritual y de su verdadero yo. Es decir, el médico, el homeópata, debe ver eso en su paciente. Claro, uno dice, claro, pero ver eso, ¿desde qué lugar estoy yo observando este camino del paciente hacia el aumento de su conciencia trascendente? ¿No? Como y yo, el mismo que se enojó hace un rato porque lo cruzó un auto en la calle, qué sé yo, el mismo que tiene poca voluntad para hacer tal cosa. ¿Cómo yo voy a ver esto? Bueno, hay mecanismos fáciles para hacerlo. Por ejemplo, creer no,
tener la certeza de que esa persona se va a sentar ahí y nos va a traer alguna solución para nuestros problemas. Estar atento al otro. Qué bueno, este hombre me va a decir algo que me va a servir para mí, para lo que yo no puedo solucionar. Eso nos coloca en ese lugar de observación y hasta ingenua con el otro, para poder recibir esa otra historia, la donde el otro no es consciente de sí mismo o está equivocado respecto de su camino de trascendente. Verlo desde un lugar, no desde una altura, no desde un lugar inferior, sino desde un lugar de agradecimiento al otro. Cada vez que ustedes tengan un conflicto con alguien y tengan que ir a hablar porque esta persona y tengo un problema con esta persona, tiene que ir a hablar del problema, piensen que está bien, el problema es el problema, pero tienen que ir en actitud de agradecimiento porque esta persona les va a decir algo útil, necesario para ustedes. Y si ustedes piensan eso, cambia la relación, aunque no hayan hablado con el otro, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver ni con el perdón, no, tiene que ver con el agradecimiento vital de la relación con el otro, que como hablamos anteriormente, en realidad no es el otro. Es una representación mía que está ahí. Algo tengo que aprender de esta situación con el otro. Vamos terminando hoy. Dice Pasquero, con el remedio homeopático diagnosticado en los síntomas mentales por excelencia y con ese acto de identificación empática con el otro, proyección de nuestra auténtica realización personal, de nuestro propio encuentro con el yo profundo, centro irradiante de nuestra real existencia, haremos la ley de la ciencia y expandir su fuerza vital a la periferia, de arriba hacia abajo, de la mente autista cerrada en su individualidad limitada, al altruismo y al amor a la vida, hacia la plenitud, que no es otra cosa que la ley de curación absoluta y realizada, los altos fines de su existencia, como decía Hahnemann. Es decir, dice Pasquero que en la real curación es es que el paciente se acerque a ese concepto de salud que tiene que ver necesariamente con la trascendencia de la vida. ¿Qué lectura podemos hacer nosotros práctica en esto? Bueno, la de los pacientes cuando empiezan a curarse realmente, realmente. Que no es que nuestro paciente no va a decir, mire doctor, yo tomé el remedio y una vez que tomé el remedio me anoté, fui a Puan y me anoté en el curso de Facultad de Filosofía y Letras. No. Pero sí el paciente va a empezar a encontrar áreas de salud en él. Yo nunca me voy a olvidar, cada vez que cuento esto me emociona y no me pregunten por qué. No sé si me viene viejo o qué, porque una historia que conté 1000 veces y me emociona. Una mujer que yo tenía hace muchos años, eh, bueno, cuando le empiezo a atender el consultorio, le pregunto en el estado civil, me dice, no sé, me dice, "Bueno, me estoy divorciando". Ah, sí, se está divorciando, sí, sí, me estoy divorciando. Y bueno, le digo, ¿y por qué está? No, mi marido es un inútil, me dice la mujer, un inútil. Lo soporté todo un tiempo, pero en realidad ya me estoy separando. Me estoy separando, bueno, empezamos a comentar sus cosas, su caso. Yo le prescribo el remedio y viene a la próxima consulta, un mes y medio. Bueno, ¿cómo está? Mejor, estoy un poco mejor, qué sé yo, los dolores van y vienen, a veces no estoy tan bien. Una de las características de ese remedio que le di es nunca aceptar que está del todo bien, ¿no? Este remedio. Y le digo, ¿y qué pasa en su matrimonio? Bueno, sí, mire, no, él está muy mal, entonces yo voy a esperar un poco porque él, convengamos que es una buena persona, mi marido. Tiene nada que ver conmigo, yo hace años ya lo tengo clarísimo, pero lo veo sufrir y lo estoy postergando esto. Bueno, así fue
La próxima consulta, que empezó a mejorar más de sus cosas y demás, y su marido, hasta que me dice una vez, me dice, no, la verdad que eh, empecé a ver que él tiene cosas que yo realmente las tenía dejadas de lado, en su verdad. Bueno, la cuestión que se volvió a enamorar esta mujer del marido. No era tan mala la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta persona no solo mejoró toda esta otra parte, lo que ella vino a preguntarme, sino que empezó a darle otra lectura de la realidad, en este caso la de su compañero, que por lo menos no lo vio tan, digamos así, disminuido como ella pensaba, ¿no? También hay otros casos, ¿no? Del que logra separarse después de tomar el medicamento homeopático, pues logra tener la energía como para poder dar ese paso. Entonces, la voluntad de curación y los altos fines de la existencia tienen infinitas variables. En primer lugar, no son mis altos fines de la existencia los que el otro tiene que alcanzar, son los del otro, no son los míos, son los del otro. Entonces tengo que poder lograr ver qué es lo que es para él la felicidad. Que como dice Pasquero, y lo último que vamos a hablar hoy, dice, la felicidad no tiene sentido más que en función del orden emocional. No cabe, sin embargo, esperar que la felicidad sea un estado estático, asociado a una perpetuidad porque la vida es duración, es cambio, es proyecto incesante, es marcha, es camino, y solo por eso es vida. Quiere decir que la felicidad, como producto final de una persona que está sanándose, es cuál es el camino que está tomando, qué camino está tomando su vida, hacia dónde está yendo ahora que no iba antes, qué cosas está sintiendo ahora que no sentía antes. Y esto es lo que vemos en los tratamientos homeopáticos cuando están sólidamente comprometidos con un tratamiento verdadero. Ese cambio en la vida, ese giro que da en la vida donde la persona se empieza a reencontrar con áreas de sí mismo que lo llevan a proyectarse hacia una vida mejor, transformada y que siempre tiene que estar ligada a estos altos fines de la existencia donde el otro deja de ser el otro para ser como una parte de mí, ¿no? Nosotros debemos penetrar esa confusión. Debemos abandonar nuestra solidez estructurada y mental que nos hace sentir yo y el otro, y donde el yo ocupa todo ese lugar. Tenemos que empezar a quitarle al yo esas frentes que nos separan de los demás, para generar ese estado de cierta confusión donde el otro y yo formamos parte de lo mismo. Así que bueno, estas clases del doctor Pasquero, que las vamos a dar con el doctor Cataldi, que hoy no estuvo porque está de viaje, pero bueno, les manda un gran saludo, tienen que ver con esto, ¿no? Y con... este es el espíritu de lo que tiene la escuela, ¿no? De lo que queremos alcanzar. No se van a encontrar acá en la escuela con grandes maestros espirituales, pero sí se van a encontrar ustedes con gente que camina, eso se los puedo asegurar. Este sitio, este donde estamos, si vamos un poco para atrás, unos 30 años más o menos para atrás, era una fábrica. Era una fábrica donde la gente, las mujeres venían a telar, era una fábrica textil. Si vamos un poco para atrás, este era un lugar donde pasaban los comerciantes, los ganaderos para vender en el abasto que está acá a unas cuadras. Así que este lugar siempre fue un camino. Nosotros le hemos puesto paredes, la llamamos escuela Pasquero, la tratamos de poner lo más linda que podamos, pero sabemos que todos están caminando por esta escuela. Ustedes y nosotros desapareceremos, pero quedará el camino. Así que lo que van a encontrar en nuestra escuela es eso, acompañantes de ustedes en este camino que tomaron. Así que bueno, ojalá
que sigamos juntos. Bueno, esto era por hoy. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos por participar. Gracias también a la gente que está participando por internet. Y bueno, en la próxima seguramente estará el doctor Cataldi para poder conversar acerca del pensamiento de Pasquero, que es tan rico como lo que atinamos a esbozar. Vamos a ir viendo en las próximas reuniones conceptos más representativos dentro de este pensamiento tan maravilloso que es de nuestro maestro Pasquero. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.